Por favor, vamos a leer la Escritura, vamos a abrir la Escritura en el libro de los Hechos, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 3. Amado, quiero aclarar que nosotros, bueno, yo creo, el Señor sigue haciendo señales y prodigios. Algunos piensan que pues ya no se manifiestan cosas como las que vamos a leer y leemos en el libro de los Hechos, cosas como las que ocurrieron en los tiempos del Señor mientras Él estuvo en esta tierra ejerciendo su ministerio, ¿verdad? Pero Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesús sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Él sigue queriendo y hace señales y prodigios. Todas las señales y prodigios que el Señor hace y que incluso nos muestra su palabra tienen un propósito, una razón de ser. Dios hace las cosas, ¿verdad? Porque quiere enseñarnos algo. Y ahora que vamos a meditar en este capítulo, en esta sección de Hechos capítulo 3, en la que se nos relata la sanidad de un hombre que era cojo de nacimiento, pues vamos a ver que Dios es maravilloso, ¿verdad? Él es poderoso. La Escritura nos enseña, vamos a leer desde el versículo 43 del capítulo 2. Regrésese unos cuantos versículos ahí. Hay nuestro hermano que nos está ayudando con la proyección, Hechos 2, 43. Y desde ahí vamos a leer juntos, si usted ahí en su lugar va siguiendo, ahí en su Biblia o aquí en el proyector. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios como lo hicimos ahorita, amén, y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna a los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a la puerta a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y manegasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negaron al santo y justo y pidieron que se os diese un homicidio, y mataron al autor de la vida, quien a Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros ven y conocen, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos ustedes. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo hicieron, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo.
Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas, y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. ¿Verdad? Bueno, muchas maravillas y señales, dice el capítulo 2, versículo 43, eran hechas por los apóstoles. Y ahora Lucas, en este capítulo 3, va a relatarnos un milagro en particular. Y recuerde que el libro de los Hechos nos está narrando el desarrollo de la iglesia. Jesús, estando después de haber resucitado, estuvo 40 días con sus discípulos enseñándoles, eso ya lo vimos en el capítulo 1, y mostrándoles, hablándoles acerca de las cosas del reino de Dios. Y Él les dijo: ustedes van a recibir poder de lo alto, y ustedes van a ser mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Después vimos cómo el Espíritu Santo se derramó sobre aquellos creyentes, y ellos con valentía, y ellos con arrojo y decisión empezaron a compartir el Evangelio. 3,000 personas se convirtieron, y la iglesia empezó a desarrollarse, y fuimos testigos en el capítulo 2 de ese nacimiento de la iglesia. Y ahorita vamos a seguir siendo testigos de cómo se fue desarrollando la iglesia, amado. A veces se nos olvida que la iglesia en sus inicios estaba compuesta primordialmente por judíos, que de hecho a veces también se nos olvida que el Señor Jesús es, ¿qué? Judío. Se nos olvida que Él es judío. Hay por ahí alguien, ¿verdad?, de las tinieblas, le ha metido el chip a la gente y les hace olvidar que Jesús es judío. Y que la iglesia inicialmente estaba compuesta en su totalidad por judíos. Y que después Dios, cumpliendo sus palabras y sus profecías, nos incluyó a nosotros, los gentiles, en cuanto a la biología o la genética, como quiera decirle en términos actuales, ¿no? Nosotros ahora, la iglesia primordialmente o mayoritariamente está compuesta por gentiles, pero también hay hermanos nuestros de raza, de descendencia judía, son descendientes de Abraham. A lo mejor habrá por ahí alguno colado y a lo mejor usted no sabe, pero así en cuanto que ustedes sepan, pues no, ninguno de nosotros que estamos acá somos en cuanto a la carne judíos. Y a veces se nos llega a olvidar esto, ¿verdad? Es importante que vayamos, yo espero con el tiempo, a lo mejor no sé cuántos años nos vamos a tardar acá en el libro de los Hechos. Vamos a estar viendo cosas que tienen que ver con esto que les estoy comentando. Ahorita solamente es un paréntesis, un breviario cultural, ¿verdad? Entonces, porque también por ahí existe una creencia errónea en que la gente dice: no, es que ¿quiénes son los culpables de la muerte del Señor Jesús en la cruz del Calvario? ¿Cuál es la idea popular que existe en la mente de la gente? Que fueron los judíos, pero no solamente ellos, también los romanos, ¿verdad? Y en última instancia, también nosotros estábamos ahí. Bueno, eso lo vamos a ver después. Vamos a irnos a nuestro tema de hoy, señales y prodigios. Dios sigue haciendo señales y prodigios, amado. Y todo milagro tiene la intención, le decía hace rato, de enseñarnos algo. Claro que se entiende que los milagros, y cuando hablamos de milagros, aclarando algo que comentaba un tiempo hace rato nuestro pastor un día, bueno, Dios sí sigue haciendo milagros porque nos levantamos, es un milagro, ¿verdad? Levantarnos, estar aquí es un milagro. Pero cuando hablamos, y la Escritura habla de señales y milagros, está hablando de cosas que se salen de lo normal, de lo común, de lo cotidiano, ¿ok? Entonces a eso nos estamos refiriendo, a esas situaciones, por ejemplo, en las que cuando el Señor convirtió el agua en vino, pues ese es romper una situación de la creación, ¿no? O como vamos a ver hoy, el hecho de que Él levantara a este hombre
lisiado, cojo de nacimiento. O como el hecho cuando el Señor hizo que los ciegos vieran, que los sordos escucharan, que los muertos se levantaran. Esas son señales, milagros, son prodigios que el Señor hizo y que seguirá haciendo, ¿verdad? Y que claro, ponen de manifiesto que Él es un Dios todopoderoso, que hablan de su carácter misericordioso, amoroso, del cuidado que tiene por sus hijos, por su pueblo, pero que indudablemente todos los milagros tienen un propósito evidentemente eterno, divino, porque Dios, como nos ha enseñado nuestro hermano Daniel y pues, la Escritura, ¿no? Dios no hace nada sin una razón de ser, siempre Dios tiene algo, un propósito en las cosas que Él hace, ¿no? Y como vamos a ver, a consecuencia de este milagro, el apóstol Pedro, como leímos, aprovechó para predicar este segundo sermón que llevó a la conversión, nos dice la Escritura, de 5,000 personas. Así que no solamente fue afectada la vida de este hombre, que pues no nos dice la Escritura si realmente se convirtió o no se convirtió al Señor, si se arrepintió o no se arrepintió, pero lo que sí es un hecho es que 5,000 personas respondieron al mensaje del Evangelio, a la invitación de arrepentíos y convertíos, como acabamos de leer, para que vengan del Señor tiempos de refrigerio, arrepentirnos y convertirnos ¿de qué? Pues de nuestra maldad, amado, de nuestras maldades, amado. Todos nosotros necesitamos, indudablemente hay un momento de nuestra vida en que eso lo entendemos por primera vez, pero el que ha creído, ha confesado a Jesús como su Señor y Salvador, sabe que cada día tiene que estarse volviendo al Señor para que el Señor le esté constantemente limpiando, santificando, purificando. Y el deseo de alguien que se ha arrepentido con todo su corazón, con toda su mente y con toda su alma, y que se ha vuelto al Señor, es querer vivir una vida de servicio a Él, una vida que le agrade a Él. Porque hace rato cantábamos santo, 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 ¿verdad? Y pues para eso se requiere la limpieza del Señor en nuestras vidas, porque pues a lo mejor hoy en la mañana hicimos pancholines, ¿no? Pues yo espero que ya le hayamos dicho, Señor, perdóname por haber hecho pancholines, ¿no? Por haberme puesto a levantarle la voz a quien X, ¿no? Ya me callo. Vamos a seguirle. Así es que Pedro y Juan a las 3 de la tarde, que es lo que nos dice la Escritura, que es lo que dice ahí la oración, ahí nos dice que era la hora novena, que digamos traduciéndolo en nuestros tiempos era a las 3 de la tarde, ¿verdad? Ellos fueron a orar y aquí pues podemos ver que estos primeros hermanos nuestros, estos primeros creyentes en el Señor Jesús, el Mesías, pues ellos seguían manteniendo sus costumbres, ¿verdad? Hablando como pueblo judío, ¿verdad? Y ellos, mientras se dirigían al servicio, se encontraron con este hombre, acabamos de leer, lisiado, pidiendo ahí limosna a la entrada de la puerta llamada Hermosa. Y se le llamaba así porque, pues ahorita le voy a explicar, era una puerta que desde el punto de vista constructivo era de gran hermosura, pues, valga la redundancia. Y es paradójico, amado, que este hombre lisiado lo pusieran cada día ahí junto a este lugar hermoso, ¿verdad? Los hombres podemos hacer cosas verdaderamente asombrosas, ¿no? Cuando la gente ve las obras de Miguel Ángel, cuando nosotros vemos las grandes obras que construye el hombre, los puentes, los edificios, las presas, cuando el hombre ve esas cosas que modernas, digamos ya en estos tiempos, pues no nos queda más que estar admirados. ¿A poco no le admira? Bueno, usted ya no le admira nada, ¿verdad? Pero ¿a poco no le admira? Usted puede ahí pucharle a una cosa rectangular y picarle y que se esté enterando de lo que está pasando ahorita en X lugar. Eso es una maravilla, ¿no? Es una maravilla. Que usted al momento se esté enterando que la bolsa de valores está yendo a la porquería. Es maravilloso. Pero a veces perdemos esa capacidad de asombro, ¿no? O sea, porque los hombres podemos hacer cosas asombrosas, pero al mismo tiempo un contraste, ¿no? Entre lo maravilloso que podemos hacer y el contraste de la miseria
que podemos encontrar, como en el caso de este hombre que todos los días dice era llevado, ¿verdad?, a esta puerta. Josefo, un historiador judío, describe esta puerta, dice que era de tal exquisita esa artesanía, dice Josefo que excedía de lejos en valor aquellas puertas que estaban chapadas con plata y engarzadas en oro, eso dice Josefo, ¿no? Por eso le llamaban la puerta la hermosa. Y este hombre, cuando vio a Pedro y a Juan, como leímos, dice la Escritura que solamente podía hacer lo que estaba acostumbrado a hacer y hacía todos los días y casi a cada hora que mientras estaba ahí. ¿Qué era lo que hacía este hombre? Pedir limosna, era lo que estaba acostumbrado a hacer. Este hombre era, en ese sentido, esa era su miseria, ¿verdad? Nos recuerda a este hombre a aquel que estaba a las puertas de ese hombre rico, ¿verdad? Que estaba Lázaro, que estaba a las puertas de ese hombre rico y que estaba ahí también en esa miseria, ¿verdad? Pero que después de que partió de este mundo pudo estar en la presencia del Señor, y no porque los miserables vayan a estar en la presencia del Señor y los ricos no, sino hablando de la gente que le conoce a Él, ¿verdad? Entonces este hombre, ¿verdad?, como veremos, Dios quiso darle algo más valioso que una limosna, ¿verdad? Y Dios quería, o Dios quiso, más allá de sanarle, lo que Dios quería era salvarle. Porque mire, mucha gente fue sanada por el Señor. Recordamos aquellos 10 leprosos que fueron sanados por el Señor, ¿verdad? Pero de esos 10 leprosos que fueron sanados por el Señor, ¿cuántos se volvieron a Él para reconocer su señorío y adorarle y agradecerle? Solamente uno, ¿verdad? Entonces, no necesariamente cuando ocurren señales en la gente, eso significa que esa persona va a volverse con todo su corazón y toda su mente y todas sus fuerzas en arrepentimiento al Señor, ¿verdad? Y a veces se nos olvida que nosotros pensamos que necesitamos algo, pero la verdad es que vale la pena preguntarnos cuál es nuestra verdadera necesidad. ¿Cuál es su verdadera necesidad? Porque a veces, por ejemplo, podemos perder el trabajo y decir, no, pues es que ahorita mi necesidad, ¿qué es? El trabajo, ¿no? Pero ¿será esa tu verdadera necesidad? A lo mejor estás ahorita pasando por una enfermedad, una situación ahí de tu salud, pero ¿esa será tu verdadera necesidad? El que salgas de esa situación. Digo, no estoy menospreciando, ni menoscabando, ni siendo insensible en ese sentido, pero ¿esa será tu verdadera necesidad? A lo mejor ahorita estás pasando por una situación familiar X, ¿no? Y quisieras que, así como por arte de magia, se resolviera sin hacer nada, pero ¿será esa tu verdadera necesidad? ¿Qué es lo que más queremos en esta vida? Mateo 7, del 7 al 11 dice, usted sígame con la vista ahí, si lo ponen, pues lo sigue, ¿verdad? Pero si no, ponga atención. Mateo 7, del 7 al 11 dice el Señor, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Y luego nuestra mente materialista, terrícola, ¿verdad?, terrenal, ¿verdad?, luego lo primero que piensa cuando vemos estas palabras, pedid, buscad, llamad, pues a lo mejor lo primero que viene es trabajo, salud, dinero, lo material, lo terrenal. Pero cuando usted lee el contexto de esta palabra y el contexto de Mateo, se va a dar cuenta que Dios lo que quiere que tengamos presente por encima de todas las cosas es lo eterno, lo celestial, lo espiritual, lo que a vida eterna permanece. Y el contexto de ese versículo, porque no me da tiempo de seguirle leyendo, el Señor les dice, ¿cuánto más vuestro Padre les va a dar el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? Él está hablando del Espíritu Santo. Cuando dice pedid, buscad y llamad, está hablando de la llenura del Espíritu Santo. Pero pues no me puedo detener en algunas cosas, ¿no? Entonces, este lisiado, este paralítico, ¿qué estaba pidiendo? Limosna, ¿verdad?
algo material. Pues ya estaba, esa era parte de su vida, esa era parte de su miseria. Y fijando sus ojos en el lisiado, dice la Escritura, usted puso atención, dice Pedro con Juan. Pedro era probablemente el apóstol más viejito de todos y Juan era el más joven, ¿verdad? Note la armonía de estos hombres que algún tiempo el Señor los reprendió por estarse peleando, por estar peleando el primer lugar. Les dijo, ¿por qué pelean ustedes, no? Ahora usted los ve transformados, ¿no? Los ve unidos, los ve haciendo la obra de Dios juntos, ¿verdad? Sin rivalidades. Fijándose, dice la Escritura, sus ojos en él, dice ahí el versículo 4, Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Y este paralítico los miró expectante, esperaba recibir algo de parte de ellos, ¿verdad? Pero ellos, guiados por el Espíritu Santo, evidentemente, digo, porque hay que entender ese contexto, porque tampoco se trata de que hacía perdón, a lo mejor no es la mejor palabra, pero no es a las tontas y a las locas, es con la guianza del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo guió a Pedro y a Juan para que, fijando en él los ojos, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo había estado este paralítico ahí en la puerta, junto a la puerta de la Hermosa? Toda su vida. Yo le voy a preguntar algo, ¿usted cree que el Señor Jesús no pasó también por ahí? Luego las preguntas, ¿verdad? Somos así, preguntones, se vale ser preguntón. ¿Y por qué no lo había sanado el Señor? ¿Por qué no lo sanó el Señor? Que Dios es un Dios soberano, es un Dios que tiene su tiempo para las cosas, porque todo tiene un propósito, una razón de ser. ¿Okay? Y al menos en el caso de este lisiado, para esto fue reservado este momento. Así que si tiene más preguntas, vaya ya, como dice luego nuestro pastor, con el Señor, ¿verdad? Pedro le dijo, porque guiado por el Espíritu Santo, le iban a dar algo más valioso. Nosotros conocemos el caso de una persona que perdió su trabajo y que ella no es cristiana y tenía una relación, una situación especial con su hijo muy problemática, pero así lo vemos nosotros desde este lado, y no estamos diciendo que lo que le estoy diciendo sea eso, la explicación, pero hasta el día de hoy no ha encontrado trabajo y eso le ha permitido a esta persona tener un acercamiento, un tratamiento con su hijo de una manera diferente. Sí, trato de transmitir el mensaje. Le dijo Pedro, no tengo oro, no tenemos oro, no tenemos plata. Pues no llevaban pantalones como ahora nosotros, ¿verdad? Pero pues igual a lo mejor le hizo así, ¿no? Sí, no traigo nada, ¿verdad? No traigo nada en la bolsa izquierda ni en la derecha, ¿verdad? No traigo nada. No tengo oro, no tengo plata. Pero ellos tenían algo más valioso que darle, amado. Dios siempre tiene algo más valioso que darnos. Recuerde eso, en medio de cualquier circunstancia en la que usted se encuentre, por difícil que ésta sea, por difícil como le esté atravesando, por más que no la entienda, no la comprenda, no la razone, si usted es un hijo de Dios, si usted se está acercando a Él para buscarle, como acabamos de leer, para pedir, para llamar, para tocar, Dios tiene algo más valioso que darle. Eso es pues solamente Dios, es trato personal, no es individual. Lo que tengo, dijo Pedro, lo que tengo te doy. ¿Qué es lo que tenía Pedro? ¿Qué es lo que tiene usted, amado? Todos nosotros tenemos algo que Dios nos ha dado a nosotros, amado, que es más valioso que el oro, que la plata, que las piedras preciosas, y es la salvación, el evangelio eterno. Nosotros ahora somos aquellos que hemos sido destinados de parte de Dios para hablar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros ahora somos llamados a ser su boca, sus manos, sus pies. Somos llamados a ser la luz, la sal.
para darles a aquellos que necesitan. Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo, no sabemos. Que el Señor nos guíe, amado. Lo que tengo te doy. Todo creyente verdadero tiene de parte de Dios algo que compartir al necesitado. Comenzando por el mensaje de la salvación y también, si está a nuestro alcance, cosas aún desde el punto de vista material, como nos dice Santiago. Si ves a tu hermano que tiene necesidad y puedes darle, no solamente le digas Dios te bendiga, ¿verdad? Y Pedro, extendiendo la mano, ¿verdad?, sobre este hombre, le dio la orden de caminar. Le dijo en el nombre. Hace como 50, 60 días más o menos, no se nos dice exactamente el tiempo cuando sucede Hechos capítulo 3, pero hace unos cuantos días, semanas, un hombre había sido clavado en una cruz y se había puesto una inscripción ahí en él: Jesús, el Rey de los judíos, escribió Pilato, ¿no? Jesús, el Rey de los judíos. Para cuando Pedro hace esta mención, este nombre, esta palabra, esta expresión, pues nosotros a veces perdemos la dimensión de los tiempos, de las ocasiones, de los contextos, amado. Estaba presente, fresca, la muerte de ese hombre. Los líderes religiosos le dijeron a Pilato: quita eso. Y Pilato le dijo: lo que escribí, ya lo escribí y se acabó. Y ahí, levantado en medio de esos dos hombres, de esos dos pecadores como tú y como yo, ¿verdad? Ahí estaba Jesús, el Rey de los judíos, Jesús de Nazaret. Y ahora Pedro, cuando declara estas cosas, esto que está diciendo Pedro es algo de un impacto, de una trascendencia enorme. A nosotros pues ya hasta, por eso le digo que a veces ya tomamos hasta el nombre de Dios en vano, porque no le damos el peso que representa el que nosotros invoquemos el nombre que es sobre todo nombre, el nombre en el cual toda rodilla se va a doblar, un nombre que está por encima en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, dice Filipenses. Es el nombre de Jesús. La gente insensatamente hasta luego ya le pone en honor a Jesús, y a veces se dirigen al Rey de la Gloria de una manera como si fuera su cuate, Chuchito, Jesús, así. Y se menosprecia, se pisa con eso el nombre del Rey de la Gloria. Pero cuando Pedro lo usó, no lo usó como luego nosotros lo usamos. Él lo usó teniendo entendimiento de lo que representaba el que él declarara a ese hombre en el nombre de Jesús. Lo voy a poner en castellano, pero tratando de transmitir lo que está en el lenguaje, en el hebreo. En el nombre de Jesús, el Mesías. El renuevo de Isaí, que eso significa el que dijera que Jesús de Nazaret. Te digo, levántate. Acompañado, ¿verdad?, de ese nombre poderoso. El nombre de Jesús, el Mesías, nuestro Señor amado, es más que una expresión. No se trata de una frase mágica, no es de el abracadabra. No es palabra mágica, solamente no se trata de sobar una lámpara, frotarla y decir en el nombre de Jesús. Es lo que representa ese nombre, es lo que hay detrás de ese nombre. ¿Ah? Y Pedro pues más adelante va a testificar de lo que significa todo esto, que él dijo a este hombre, en el nombre de Jesús, levántate. Se cuenta que Tomás de Aquino, un nombre, pues si usted no lo ha ido, pues no importa, pero fue un hombre importante en la historia. Un día Tomás de Aquino se
Fue llamado por el Papa Inocente II, bueno, el que se dice Papa, ¿no? O se decía Papa. Y, y lo llamó y el Papa Inocente II estaba contando una gran cantidad de dinero y le dijo a Tomás de Aquino, ¿ves, Tomás? La iglesia ya no puede decir nunca más, no tengo ni plata ni oro. Y Tomás de Aquino le contestó, ¿verdad, Santo Padre? Fue la respuesta. Y agregó Tomás de Aquino, tampoco puede decir ahora, levántate y anda. Porque no se trata de cosas materiales, amado. El poder de Dios no está relacionado con las cuestiones materiales. Por eso la blasfemia del evangelio, del falsamente llamado evangelio de la prosperidad, que es una blasfemia para el Señor, es una herejía. El evangelio de la prosperidad, así como lo oye, es una herejía. A la luz del evangelio, a la luz de las escrituras. Pedro, ¿qué dijo? No tengo oro, porque es lo menos importante, amado, porque es lo menos trascendente. Entonces, que Pedro, guiado por el Espíritu Santo, a estas palabras agregó la acción, le tomó la mano, dice ahí el versículo, ¿verdad? 7, tomándole por la mano derecha, ¿qué dice? O sea, Pedro no dudó porque estaba siendo guiado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. No dudó y le extendió la mano. Cuando Dios nos inspira a hacer algo en su nombre, amado, no tengas miedo. A lo mejor sí te sientes cosa y te da ahí calambres. Pero si estás siendo guiado por el Espíritu Santo, por eso es tan importante la llenura, la guianza del Espíritu Santo, la comunión íntima con Él, para no decir o hacer cosas que Él nos está mandando. ¿Sí me estoy explicando? Pero cuando el Señor nos mande, hagámoslo. Porque atrás de nosotros, ¿quién nos está acompañando? ¿Quién nos está respaldando? Y me seréis, les dijo, testigos. Y me seréis testigos. Yo estoy detrás de ustedes. Yo no los estoy dejando solos. Yo les estoy dando a mi Espíritu Santo, el cual les guiará a toda justicia. Él va a redarguir a la gente, Él les va a respaldar, Él va a estar detrás de ustedes para anunciar las virtudes mías, amén. Entonces el hombre se levantó, se paró firme sobre sus pies, comenzó a andar y a saltar, dice la Escritura, alabando y glorificando a Dios. Él pudo entrar al templo, cosa que él no tenía permitido, un cojo ni un lisiado, nadie que estuviera en esa condición podía entrar al templo, so pena de morir. Y por primera vez en su vida este hombre pudo entrar y glorificar a Dios ahí y brincar, no como luego unos de nosotros que estamos ahí con nuestra, no sé, hermano, no se ofenda, no quiero, mi intención es lastimarle ni dañarle. Pero a veces esas cuestiones externas hablan de lo que hay en nuestro corazón. Imagina este hombre, se puso en pie, empezó a brincar y a alabar a Dios y se empezó a hacer un alboroto. Este hombre empezó a gritar y a alabar a Dios, darle honra a su nombre. Luego aquí estamos así muy ceremoniosos, ¿verdad? Cuando Dios interviene, le pregunto y me pregunto a mí mismo, cuando Dios interviene a nuestro favor, cuando Él hace algo portentoso en nuestras vidas, cuando Él obra un milagro en nuestras vidas, cuando Él hace algo y mueve su mano en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestra salud, en algo particular de una necesidad, nos volvemos a Él en agradecimiento, le exaltamos y bendecimos su santo nombre. Y Señor, si no hubiera sido por ti, yo estaría ya en X, Y, Z. Esta situación, esta algarabía, este hecho atrajo a la multitud. La gente empezó a ver a este hombre y le reconoció como era el hombre paralítico que pedía limosna. Ellos lo tenían bien presente, ¿verdad? Sabían que era el hombre que estaba ahí en la puerta de la hermosa y sabían que no había nada fraudulento como algunos que luego llegan a estar de paleros ahí, los meten ahí sin estar enfermos ya de verdad y luego hasta ahí hacen igual que los engañadores. Ya,
mejor le seguimos. ¿Verdad? Ellos habían certificado que este hombre había nacido así. Entonces esto los dejó a ellos como atónitos, asombrados, maravillados. Y más que algo maravilloso para ellos como judíos, porque a veces también perdemos de vista el contexto de ellos como judíos. Cuando ellos vieron esto, para ellos fue la señal de que se estaba cumpliendo palabra profética de Dios anunciada siglos antes por sus profetas. Lea Isaías 35:6 ahí, nuestro hermano que nos ayuda. Isaías 35:6, fíjese. Entonces, dice Isaías 35:6, entonces el cojo saltará como un ciervo. ¿Qué imagen vino a estos hombres cuando vieron a este paralítico saltar? Bueno, no dijeron Isaías 35:6, pero sí se les vino a la mente esta palabra profética. Entonces, porque el contexto de estos versículos de Isaías 35 hablan de que el Señor iba a visitar a su pueblo y que Él iba a enviar a su siervo y cosas de las que iba a hacer el Señor, entre otras era esta. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Así que para ellos, estos se quedaron asombrados, es que se está cumpliendo la palabra del Señor ante nuestros ojos, amén. Los apóstoles, como Pedro lo aclara más adelante y se los va a explicar a ellos, no habían curado al hombre por su propio poder o habilidad. Fue cuando invocaron el nombre y la autoridad de Jesús de Nazaret, que entonces la sanidad se produjo. Por eso es tan importante que cuando invoquemos el nombre del Señor tengamos cuidado. No lo hagamos para cualquier cosa, hermano. Y aprendamos, renovemos nuestra manera de hablar y de pensar cuando usamos el nombre de Jesús, el nombre de nuestro Señor. Cuando invoquemos el nombre de nuestro Maestro, hagámoslo con reverencia, con sensatez, con entendimiento, porque es un nombre que está sobre todo nombre. Amén. Su nombre santo, su nombre de reverencia, un nombre, ¿verdad?, que es sobre todo, repito, lo que parezca rey discorrellado, sobre todo nombre, ¿verdad? El poder por el cual el Señor Jesús había sanado a tanta gente cuando Él estuvo presente en la tierra, ahora también se ponía de manifiesto a través de sus discípulos. Como Pedro y Juan señalaron, ese poder no estaba limitado únicamente a esa sanidad física, usted lo ve, esto fue llevado un hombre paralítico también en una camilla, y mientras él estaba ahí enseñando, dice que la gente no cabía en ese lugar, entonces sus amigos que lo llevaron, abrieron ahí el tejado, hicieron descender a este hombre, y este hombre una vez que desciende y está en la presencia de Jesús, Jesús le dice, ahí delante de todos, de los religiosos y sus discípulos y de toda la gente, y eso es lo más importante, amado. Por eso le digo, ¿cuál es tu verdadera necesidad? Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. Y la gente dijo, ¿quién? Está mal este señor, este hombre. ¿Quién es este hombre? El único que puede perdonar pecados es Dios. Y Jesús, dice la Escritura, conociendo el pensamiento de ellos, les dijo, ¿qué es más fácil? Decirle a un hombre, tus pecados te son perdonados, pues eso pues es fácil, pues no se ve, pues solamente lo ve Dios. Por eso es ante Dios a quien tenemos que venir para que Él nos perdone los pecados. ¿Pero qué es más fácil? Decirle a un hombre, tus pecados te son perdonados, o decirle al paralítico, toma tu lecho y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder y tiene autoridad para perdonar los pecados, a ti te digo, y se dirigió al paralítico, toma tu lecho y anda. Es una imagen parecida, semejante a la que está viendo ahorita. Dios no solamente sanó a este hombre
de su parálisis. Verdaderamente lo que Dios desea llegar a lo profundo del corazón de los hombres. ¿Para qué? Para que encuentren la salvación, ¿verdad? El perdón de los pecados, como Pedro lo va a explicar en el sermón que va a continuación, ¿verdad? A exponer Pedro. Ahí estamos, ¿verdad? Y le reconocían, versículo 10, que el que se sentaba a la puerta del templo de la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, está emocionado este hombre, imagínense pues toda la vida y ya entrar caminando, doble milagro, porque aparte de que se paró firme sobre sus pies, pues nadie le enseñó a caminar, y hasta caminar y saltar, y estaba ahí gozándose, ¿verdad? Todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Amado, ponga atención. ¿Por qué pone usted los ojos en alguien? Aun cuando sea piadoso, ¿eh? Y no confundir, el Señor cuando nos dice que, por ejemplo, sigamos el ejemplo de nuestros pastores, no es que los pongamos acá en pedestales, no está hablando de eso. Póngale como quieran, ¿no? Para no meterme en líos. Póngale como quieran, sangoloteo, ¿eh? Y pone ahí a sangoloteo encima, ¿no? De todo. ¿No? Dice Pedro, a diferencia de los milagreros, de nuestros tiempos, usted no encuentra a los apóstoles, a ninguno de ellos. Venga hoy el gran siervo de Dios, anunciamos hoy el día de los milagros. ¿No encuentra al Señor algún apóstol, algún siervo de Dios? Así dicen, el gran siervo de Dios, que de sí misma esa palabra es contradictoria, aparte de que luego raya en la blasfemia, ¿no? El gran siervo, no puede haber grandes siervos, no existen grandes siervos. No existen grandes siervos. Que cuando ya de entrada usted ve que alguien se anuncia como gran siervo, ya apaga el YouTube o le cambia o no sé. ¿Me explico? Entonces, a diferencia de los milagreros, ¿qué hacen los milagreros? ¿Para quién piden la gloria los milagreros? Miren, y hasta hacen show y que es que tiran a la gente y no, ya no pierda su tiempo con eso, amado. Ya aunque el YouTube, ya ve que luego le hace sugerencias, no pierda su tiempo. ¿Qué andan haciendo perdiendo su tiempo? Así que a diferencia de estos milagreros de la actualidad, cuando la multitud acudió a Pedro y a Juan, ellos le dijeron, ¿por qué ponen los ojos en nosotros? ¿Por qué pone usted los ojos a veces hasta en... No estoy diciendo que le falte el respeto a los pastores, ¿no? Y que acude a ellos, no estoy diciendo eso, entiéndame. Dice Pablo, que si algo debemos de gloriarnos, los que servimos al Señor es en gloriarnos en la cruz de Cristo. Y el Señor nos decía, cuando hagan las cosas que yo les mande a hacer, ¿qué es lo que tenemos que decir? Siervos inútiles somos, porque lo que teníamos que hacer, eso hicimos, no somos más que ¿qué? Siervos inútiles. ¿Por qué ponen los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Porque siempre todo es para la gloria de ¿quién? De Dios. Todo es para la gloria de Dios. Entonces Pedro va a aprovechar esta ocasión para testificar del Señor Jesús y explicar la razón de este milagro. E indudablemente que en primer lugar, como acabamos de leer, Pedro y Juan le dieron la gloria a Dios. Fue Dios el que obró el milagro, amado. Porque luego hasta venimos a ciertos hermanos que sí tienen vida piadosa. Y como que si ellos estuvieran más cerca de Dios, hermano, ore por mí, como si lo hacemos como cuando estábamos en la tradicional.
como si San Chalalá pudiera estar más cerca ahí del Dios de los cielos. ¿Sí me explicó? Pedro en este discurso, en este sermón que va a dar, va a hablar de Jesús como el profeta que fue anunciado, como el hombre que en él se cumplieron todas aquellas promesas y pactos que Dios hizo con Abraham, como ese hombre que es el siervo del Señor, el siervo de Jehová, y como vamos a ver ahorita, nos vamos a adelantar un poco, como ese hombre que cumplió palabras como las que están ahí en Isaías, en las que se declara y se pone de manifiesto que era necesario que él iba a sufrir y que por medio de este sufrimiento él iba a ser el autor de eterna salvación para todos aquellos que creyeran en su nombre. El paralítico, les empieza a decir Pedro a esos hombres, a esa multitud, el paralítico había sido curado porque Jesús había sido glorificado. Si tú y yo estamos en pie es porque Jesús ha sido glorificado y Él está a la diestra del Padre y Él está ahí esperando a que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. El Señor Jesús está ahí exaltado a la diestra del Padre, ¿verdad? Y Jesús mismo había dado a sus discípulos, ¿verdad?, el poder para actuar en su nombre. Yo les digo después, antes de ascender, el Señor les dijo, vayan y hagan discípulos en mi nombre, enseñándoles todas las cosas que les he enseñado. Y a ustedes les van a seguir estas señales que van a dar testimonio de que han creído en mi nombre. Amén. De que ustedes son míos y de hacer grandes cosas. Él les dijo, aún mayores que yo van a hacer. Esa palabra no se ha dejado de cumplir, amado. Algunos creyentes piensan que sí, que ya no hay milagros. Pero bueno, al menos nosotros aquí en la iglesia local seguimos creyendo y pensando que se siguen obrando milagros. Y hay testimonios de milagros, ¿no? A veces estamos esperando ahí que haya aquí cosas, no sé, espectaculares, estrambóticas, así, que nos dejen, ¿no?, con la quijada abajo. Y aunque aún así pasaran cosas que nos dejaran con la quijada abajo, atrás de eso hay algo más que dejarnos con la quijada abajo, ¿verdad? Entonces Pedro empieza a hablar de la exaltación del Señor. Fíjese, viendo eso, Pedro les dijo, ¿por qué se fijan en nosotros? Versículo 13, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Esta es una frase que era muy usada entre los judíos. Digo, nosotros no, por eso le digo que a veces se nos olvida entender contextos que están ahí en la palabra. Esta frase, el Señor, alguna vez le preguntaron al Señor con respecto a la resurrección de los muertos. Y el Señor usó esta frase acerca del Dios Todopoderoso. Él dijo, Él es el Dios ¿de qué? De Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, hablando de los patriarcas de ellos como nación. Nosotros ahora decimos, somos adoptados, ¿verdad? Somos añadidos, somos parte de su pueblo. Nosotros no somos descendientes de Abraham en cuanto a la carne, pero somos hijos de Abraham por la fe, amén, dice Romanos. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de qué. ¿Se acuerda que les dijo? Dios no es Dios de muertos, sino es Dios de vivos. Por eso, cuando se habla del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, estamos hablando de gente que también va a ser levantada de entre los muertos, ¿verdad? Amén. Bueno, entonces el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, es un Dios vivo, poderoso, amén. Ha glorificado a su Hijo Jesús. ¿Cómo glorificó el Señor a su Hijo Jesús? A ver, hermano, esto sí es pregunta de ABC, ¿eh? ¿Cómo glorificó el Dios Todopoderoso a su Hijo Jesús? ¿Cómo lo glorificó? Resucitándolo de entre los muertos. En estos tiempos la gente va a hacer cosas que ni entiende. Va a hacer representaciones de algo que después de que la haga va a seguir su vida miserable, de ceguera,
y de desnudez espiritual y de perdición. Esos que se van a flagelar pensando que eso los acerca más a Dios, solamente pues están lastimando su cuerpo. Pero si no hay arrepentimiento, no hay conversión al Dios vivo, no nos volvemos de los ídolos mudos, no hay un cambio en nuestro corazón, no hay un clamor de nuestra alma que diga: miserable de mí, ¿quién me librará del poder del pecado que habita en mí y que me lleva a hacer lo que no quiero y no hacer lo que quiero? Estoy tomando palabras prestadas del apóstol Pablo, ¿eh? Pedro emplea un lenguaje tomando la imagen de ese siervo del Señor, obediente y sufriente. Y vamos a Isaías 52, vamos a apurarnos, amados, para al menos leerlo y después seguimos desmenuzándole ahí al asunto. Isaías 52, versículo 13 a Isaías 53, 12. Porque Pedro dice: de estas cosas hablaron los profetas. Nuestros padres hablaron de esto. Desde Moisés, Samuel, y aquí Isaías 52, 13. He aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado. No está diciendo Pedro que el resultado de la sanidad de este hombre había sido porque Dios había glorificado a su hijo, lo cual está aquí escrito en Isaías. He aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. Está hablando de cómo el Señor padeció, coronado, valga la redundancia, con una corona de espinas, azotado por un látigo especializado de los romanos que tenían, atado a un poste, desnudado, golpeado, avergonzado, traicionado, entregado por uno de los suyos, negado por aquel que dijo que estaba dispuesto a dar su vida si era necesario, el mismo Pedro, ¿no?, del que estamos hablando. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que de los hijos de los hombres. Así eso asombrará él a muchas. Uno de los problemas de la gente cuando lee las profecías es que hay cosas que están entreveradas, amado. Yo entiendo que el calor lo le hace al arroro niño, trate de mantenerse despierto. Y a veces la gente, las profecías están, le digo, entrelazadas. Y se pueden estar hablando de cosas que aún no han ocurrido, hablando ya para nosotros cosas que no han ocurrido y cosas que ya ocurrieron. En los tiempos de Isaías, pues cosas que todavía no ocurrían. ¿Qué ya ocurrió para nosotros? Que está ahí en Isaías, que el Señor ya vino. Y ya se cumplió esta parte de esta palabra. Pero ahorita que vamos a leer este versículo, esto no se ha cumplido. Ponga atención, por favor. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca. Esto todavía no ocurre. Un día el Señor va a regresar por segunda vez y va a poner sus pies sobre el monte de los olivos. Y como dice Zacarías, su pueblo, hablando de la carne, de los judíos, verán aquel que traspasaron. Y las naciones que se levantaron contra él serán puestas, entonces, como dice aquí, por estrado de sus pies, serán avergonzadas y callarán, enmudecerán, porque verán lo que nunca les fue contado, no de que no lo vieran, sino que no lo habían visto, se refiere ahí. Y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio?
¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo. La palabra ahí en el original es la misma, la raíz de la que da origen a Nazaret o Nazareo. Por eso Pedro, cuando usó la palabra Jesús, el Mesías de Nazaret, la gente automáticamente en su lenguaje, en su idioma hebreo, lo ligan con todo lo que le estoy explicando. A nosotros nos cuesta más trabajo porque pues ya estamos descontextualizados, ¿verdad? Pero pues, tratamos de explicarlo lo mejor que podemos. Subirá cual renuevo, como un brote. Es un renuevo, es un brote que otra vez pasé por un árbol, ya no le dije a Maru, que lo cortaban a la así, tenía de tronco como un tanto así, de la tierra, así, el tronco, ya rebanado. Pero en medio de él, de ese tronco, que se ve que ya está seco, está saliendo el renuevo de ese árbol. A eso se está refiriendo la Escritura. Delante de él, como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para desearle. La gente hace sus cosas, levanta ahí sus ídolos, representaciones absurdas, que no muestran ni tantito lo que representó el que nuestro Señor fuera levantado ahí en la cruz del Calvario, vituperado, menospreciado, blasfemado. Si eres hijo de Dios, desciende de ahí. Tú que decías, destruyan este templo. ¿No? Si tú eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. En eso el juicio de Dios va a ser tremendo. Aún para gente así. Para todos, ¿ya? No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo, para que le deseemos. Despreciado. Digo, no hay palabras, por más que queramos aquí, no hay nada que, si no lo revela el Espíritu Santo, la dimensión de lo que representó la muerte del Señor Jesús en la cruz del Calvario. Aquí podremos pasar la película de Mel Gibson y se nos conmoverá, nos saldrán lágrimas, nos conmoveremos, aquí yo me podré poner, de decirle, de hacerle, pero si el Espíritu Santo, si usted no responde al llamado del Espíritu Santo y usted no es sensible a la voz del Espíritu Santo y no oye la voz del Espíritu Santo y que le muestre el Espíritu Santo lo que hay detrás de todas estas cosas, para que su corazón sea conmovido, tocado, traspasado, no va a pasar nada. Despreciado, desechado entre los hombres. No, hoy se hacen caricaturas burdas, absurdas de nuestro maestro. Se burlan, se mofan. Gran pensador, gran revolucionario, gran hombre, gran filósofo, muy avanzado en su tiempo. Burla, menosprecio, deshonra. ¿Eh? Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Ya no está hablando, cuando aquí dice curación, no está hablando solamente de lo físico, amado. Está hablando de corazón podrido, corrompido, que tiene un hombre sin Dios, que necesita ser liberado, sanado, restaurado, transformado de toda esa avaricia, codicia, rencor, rebeldía, ¿no? ¿Qué es lo que dice ahí Isaías, no? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. ¿Quiénes? Así, aquí sí todos es todos, ¿eh? Todos los seres humanos. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Padre,
Abba, decía el Señor en la cruz, Abba, ¿por qué me has abandonado? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. Y aunque fue en ignorancia, la ignorancia no exime de la culpa. Y ahí estábamos tú y yo, juntamente con esos hombres, matando al autor de la vida, como Pedro va a explicar más adelante, y como dice Isaías. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no le estaban ahí poniendo el vinagre para que lo bebiera como para adormecerlo, burlándose de él, echando suerte sobre sus vestiduras. Todos le dejaron, hasta el que le cortó la oreja, aquel hombre que fue a arrestar al Señor, ya no estaba ahí, ¿no? El único que estaba de los discípulos era Juan, al pie de la cruz del Calvario, juntamente con algunas mujeres. De ahí fuera todos corrieron, huyeron, angustiado él y afligido. Los soldados ahí vituperándole, viéndole. Desnudo, ¿eh? A nosotros nos la pintan bonita, ¿eh? Desnudo. A nosotros nos lo pintan bonito. No abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Ahora todos, nosotros somos resultado, somos fruto de eso que hizo el Señor en la cruz del Calvario, amén. Ya pasaron más de 2000 años. Y lo que el Señor le dijo a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no van a prevalecer contra mi iglesia. No va a haber nada ni nadie que destruya mi iglesia, a mi pueblo, hasta que yo venga, ¿verdad? Para llevarlo. Ya, será otra etapa, otra historia. Pero mientras, nosotros somos herederos de las promesas, amado. Nosotros hemos recibido de parte de Dios esa encomienda. Es nuestra responsabilidad, nuestro deber, nuestro privilegio de trasladar, de traspasar, de entregar a otros el mensaje del Evangelio, generación tras generación, de lugar en lugar, porque hasta el día que el Señor venga, la palabra de Él va a estar siendo proclamada entre las naciones. Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura. ¿Sabes si José de Arimatea no hubiera pedido el cuerpo del Señor a Poncio Pilato, el cuerpo del Señor hubiera sido echado como un perro al basurero? Y suena feo y suena fuerte, ¿verdad? Pero así es. Si José de Arimatea no hubiera con valentía haber pedido el cuerpo del Maestro, para él juntamente con Nicodemo y otros descenderlo de la cruz, envolverlo y llevarlo a la tumba que José de Arimatea había preparado para él mismo, Jesús hubiera sido el cuerpo del Maestro, hubiera sido echado como un perro ahí a ese lugar. Pero porque está escrito, amado, porque está escrito, ahí está. Su dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Usted dirá si la palabra de Dios no se cumple. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje
No le da gusto. Después de 2000 años, hay nuestro Señor amado mirando hacia atrás. Hoy nosotros, por la gracia de Él, su misericordia, estamos aquí. Gloria a su nombre. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma. Cuando el Señor, por eso dice que hay gozo en los cielos cuando cuando alguien se arrepiente y se vuelve a Él y le pide perdón y reconoce su miseria, su pecado, su estado de perdición, y le dice: Señor, qué miserable, solamente tú tomaste mi lugar, tú estuviste ahí para morir por mí, yo era el que tenía que estar ahí, igual que esos dos ladrones, y por la eternidad estar separado de ti, pero en tu gracia y en tu favor y en tu misericordia, igual que aquel ladrón que reconoció su culpa, tú le dijiste: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy, Señor, también puedo declarar y disfrutar de esa promesa de que un día estaré contigo en el paraíso. Amén. Tremendo, tremendo, ¿verdad? Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, ¿verdad? Y habiendo entregado el Espíritu, dice la Escritura, exhaló el aliento. Es nuestro Dios Todopoderoso, amén. Después vamos a seguirle con esto. Señor, gracias, muchas gracias. Señor, no alcanzamos a entender tu amor, cuán ancho, cuán alto, cuán profundo, Señor. Perdónanos, Señor. Cuando nosotros no apreciamos esto que tú hiciste por nosotros, Señor. Tú diste tu vida en la cruz del Calvario. Pero ahora, Señor, has sido glorificado, has sido exaltado. Tú lo diste ahí en la cruz por nosotros, Señor, por amor a nosotros, para que encontráramos el perdón de nuestros pecados, de nuestras iniquidades y pudiéramos tener acceso, como dice tu palabra, como nos recordaba nuestro hermano Ricardo al orar en las alabanzas. Nos abriste un camino amplio y espacioso y ahora podemos acercarnos con confianza al trono de tu gracia para hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Señor, en estos tiempos la gente se vuelca haciendo recordatorios a través de lo que llaman pues la representación de Cristo, la pasión, y haciendo lo que llaman sus vía crucis. Pero Señor, aún estas cosas son testimonio contra nosotros de nuestra maldad y nuestro pecado y de nuestra rebeldía contra ti. Ten misericordia de la gente, ten misericordia de nosotros. Señor, que aún en estos tiempos pueda haber oportunidades para aprovecharlo y hablar a la gente del verdadero significado de lo que es el sacrificio tuyo en la cruz del Calvario. Ayúdanos también como tu pueblo. Y si alguien, Señor, está pasando por alguna necesidad hoy en este día, igual que ese hombre, tú, Señor, le levantaste y hiciste que sus pies se afirmaran. Hoy, Señor, también en tu bondad y tu misericordia, en tu soberanía, si algo tienes para alguien en este día, aquí o de los que nos están oyendo, que vengan con un corazón dispuesto, con fe, para recibir la provisión o el milagro, que si está en tu voluntad tú quieras hacer, pero con la intención seguramente de enseñarnos algo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.